Hola.
Drogas, doctor Daniel Radío, señores legisladores de todos los partidos políticos, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, primado de la Iglesia Apostólica Armenia del Uruguay, arzobispo Jacob Kelenjian, representantes de las congregaciones religiosas e instituciones armenias del Uruguay, señoras y niños, gracias por acompañarnos en esta conmemoración del 108º aniversario del genocidio armenio, organizada por la Presidencia de la República, de Cámara de Representantes y el Consejo Causa Armenia del Uruguay. Se cumplen 108 años sin justicia para este crimen, durante los cuales el pueblo armenio, desde la madre patria y en todas las comunidades de la diáspora, no ha bajado los brazos en su lucha, sino por el contrario, la ha redoblado. En 1965, desde esta casa, se alzó por primera vez la voz justiciera de Uruguay en favor del reconocimiento de este crimen, ejemplo que décadas después siguieron decenas de parlamentos en todo el mundo. La sostenida solidaridad del pueblo uruguayo hacia la causa armenia hace que una vez más nos reunamos hoy para esta conmemoración, augurando que este sea el último año de impunidad para Turquía. Dando inicio al acto, hará uso de la palabra el señor presidente de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, Sebastián Andújar. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Buenas tardes. Señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, señora Vicepresidenta de la República, Presidenta del Senado, Beatriz Argimón, autoridades nacionales, legisladores, integrantes del Consejo Causa Armenia, arzobispo, sean ustedes bienvenidos. Quiero comenzar agradeciéndole al Consejo Causa Armenia de Uruguay por organizar una vez más este evento en el Parlamento Nacional, institución que es símbolo de la democracia, de la República. Nuestra presencia es prueba fiel del hecho que el Estado uruguayo y sus líderes políticos sienten un fuerte sentido de compromiso por aceptar el pasado de manera honesta y adecuada. Estamos conmemorando el 108 aniversario de un hecho histórico repudiable, donde cientos de miles de armenios fueron víctimas de asesinato planificado y sistemático. Uno de los capítulos más oscuros y avergonzantes de la historia de la humanidad. Niños, mujeres y hombres abandonados en la estepa y el desierto, sin hogar, sin comida, perseguidos y violentados hasta su muerte, solo por una razón, solo por una única razón, solo por ser armenios. Nada de estos hechos se puede catalogar de improvisados. Primero el secuestro, la deportación, el asesinato de líderes políticos, intelectuales y eclesiásticos, seguido por miles y miles de reclutas en el ejército que en los hechos literales tuvieron que cavar su propia tumba. Luego sucedieron las deportaciones masivas de armenios civiles hacia los desiertos de Siria y la Mesopotamia, donde la mayoría eran ancianos, mujeres y niños. Torturas extremas, violaciones y un camino que los condujo, sin duda, a la muerte. Una época del siglo XX donde esos crímenes sucedían a la sombra de otras guerras y las mismas terminaban legitimando los hechos barbáricos. Así sucedió con la Primera Guerra Mundial, y continuó con otros hechos en el devenir del siglo XX. Pero lamentablemente no puedo remitirme solo y específicamente a lo que nos convoca, los 108 años de una barbarie, ya que no seríamos honestos intelectualmente si no hacemos referencia a los conflictos que hoy en día están provocando un resurgimiento del miedo en todos los armenios. La tensión por Nagorno-Karabaj, el bloqueo del corredor Lachin, en estos últimos meses ha provocado escasez de alimentos y medicinas y también falta de energía para más de 100.000 personas, una situación que se puede catalogar de catastrófica a nivel humanitario. Es nuestro mayor deseo que las divergencias fundamentales vayan desapareciendo y que el proyecto de paz
prospere pronto. El común denominador de todos estos hechos son las víctimas, las personas que han perdido la vida, los que han sufrido o sufren daño o el menoscabo de sus derechos. Sin duda, a ellas nos debemos. Recordamos a las víctimas para que las mismas y sus destinos no sean olvidados. Recordamos a las víctimas para que vuelvan a tener voz, para que su historia se cuente. También recordamos a las víctimas por nuestro propio interés. Debemos preservar nuestra humanidad, dándole la voz a los vencidos y a los desaparecidos. No debemos ser omisos en mencionar responsabilidades, por la sencilla razón que no hay víctima sin perpetradores. Ellos, quienes gobernaron el Imperio Otomano, como todos los que cometen y cometían un asesinato masivo motivado por la raza, la etnia o la religión, estaban convencidos, hasta el fanatismo, que era una acción correcta. Hacer esta mención no significa que estemos condenando a ninguna persona viva. Los perpetradores de este crimen que hoy recordamos ya no están con nosotros. Sus hijos y los hijos de sus hijos no pueden ser declarados culpables. Sin embargo, los descendientes de las víctimas, todo el pueblo armenio, tiene derecho a que los hechos históricos, la culpabilidad histórica, sean reconocidas como tales. Entendemos que nadie debe temerle a la verdad. No puede haber reconciliación sin la verdad. Debemos aprender de la historia y trabajar juntos para asegurar que los crímenes de lesa humanidad no se repitan. La evolución, el progreso y un mejor futuro para nuestras sociedades que comparten este mundo único está y estará basado en la confianza, la comprensión y la unión de todos los seres humanos. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos la palabra del diputado Conrado Rodríguez, miembro Presidente de la Cámara de Representantes, diputado Sebastián Andújar, señores ministros de Estado, subsecretarios, legisladores todos, autoridades nacionales que se encuentran presentes, autoridades del Consejo Causa Armenia del Uruguay, amigos de la colectividad armenia de nuestro país, señoras y señores. Hoy, 24 de abril, se conmemoran 108 años del muy triste episodio del genocidio del pueblo armenio, que no solo causa un enorme dolor a una colectividad, sino que enluta a la humanidad toda. Queremos saludar a toda la comunidad armenia que vive en nuestro país, quienes con trabajo, inteligencia y sacrificio han contribuido de manera excepcional a coadyuvar en la construcción de nuestra república. Esas contribuciones se insertan en la esencia de nuestro país, forman parte de nuestra misma alma, de nuestra identidad, yo diría, de nuestro ADN. Sin dudas, este hecho de recordación y de evocación que hoy nos convoca no hace más que poner la mirada no solo en los sucesos fatídicos acaecidos en 1915 en adelante, sino sobre todo en una memoria activa tan necesaria y de cómo evitar episodios que generen odio y desprecio. Entre 1908 a 1914, nacionalistas xenófobos del Imperio Otomano, decididos a crear un nuevo Estado, aquellos del gobierno de los jóvenes turcos que querían crear un nuevo orden, se propusieron eliminar el supuesto problema de la causa armenia, esto es, eliminando a los propios armenios. El 24 de abril de 1915, más de 1000 intelectuales armenios son arrestados y asesinados en Estambul, dando comienzo así a la página más negra de la historia de Armenia. 1,5 millones de seres humanos fueron asesinados de la forma más salvaje o deportados al desierto, donde el único final posible era la muerte. La ley uruguaya 13.326 del año 1965, reconociendo por primera vez el genocidio armenio en el mundo entero,
Fue el motor impulsor de una cadena de reconocimientos internacionales que sigue hasta nuestros días. Uruguay, por supuesto, estuvo a la vanguardia de esa lista, ya que su política de Estado desde siempre ha estado con el apoyo a la causa armenia y la defensa de los derechos humanos violados con este genocidio. Fueron los legisladores de la lista 99 de nuestro Partido Colorado, la cual integraba a mi abuelo, por entonces senador de la República, quienes presentaron un proyecto de ley por el que se reconoce el día 24 de abril de 1965 como Día de Recordación de los Mártires Armenios. Hoy sentimos que la comunidad armenia no está reclamando solamente por su pasado, sino por la búsqueda de los valores inconmovibles de la humanidad, fortaleciendo el rechazo a cualquier forma de intolerancia, ya sea étnica, religiosa, cultural, política o económica. Los crímenes contra la humanidad cometidos y su negación apuntan a producir, a nuestro juicio, una segunda muerte, a negar la existencia de víctimas y por este medio perpetuar el dolor de una nación. De manera que negar el genocidio implica seguir cometiendo al día de hoy una infamia sobre sus víctimas, pero también sobre sus descendientes. La forma de incitación al odio van cambiando y van provocando situaciones dolorosas que son las que queremos evitar. Es por esto que en octubre del año pasado, con legisladores de todas las bancadas parlamentarias, presentamos un proyecto de ley que tiene justamente como finalidad la defensa de los derechos humanos, reafirmando el valor de la tolerancia que asegura la convivencia pacífica y el respeto y la reflexión ante dos de las tragedias más terribles que padeció nuestra humanidad, la del holocausto del pueblo judío y la del genocidio armenio. La negación de estos crímenes no solo es una forma de ocultamiento de una realidad más que documentada y reconocida, sino también para que no se constituya en una forma de incitación al odio, al desprecio, a la violencia, al antisemitismo contra quienes sufrieron estos episodios, su familia, su comunidad, su historia y su sensibilidad y la sensibilidad universal que se sigue estremeciendo por lo sucedido. Uruguay siempre ha estado a la vanguardia de la protección de los derechos humanos y es muy importante que estas formas de odio e intolerancia sean desterradas para siempre a través de un nuevo impulso de nuestra legislación. Con ese sentido, el gran jurista que tuvo nuestro país y que tuvo la Cámara de Representantes, el ex diputado doctor Nahum Bernstein, impulsó justamente hace 20 años la tipificación de un delito para que aquel que de forma pública incitare al odio, al desprecio o cualquier otra forma de violencia moral o física contra personas en función del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico fuera justamente sancionado. Con este proyecto de ley entendemos que al no estar tipificado expresamente, el juzgador, el juez, tiene que ver si la conducta encuadra o no dentro de la figura delictiva, lo que puede llevar a distintas lecturas. Por eso creemos necesario explicitar algunas de las causales donde justamente se incurre en el delito preceptuado por el artículo 149 bis del Código Penal, incluyendo la negación al holocausto del pueblo judío, el genocidio armenio y todos los genocidios que sean reconocidos por el Estado uruguayo y por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que hoy puede suceder con un pueblo, con su identidad, historia y cultura, mañana lamentablemente puede ocurrir con otros. Y por eso es importante establecerlo para prevenir y, si fuera del caso, para sancionar. Este tipo de conductas deben ameritar la acción de nuestro país, de todos los uruguayos, para que estas cosas no sucedan. No se puede negar lo evidente, lo que provocó ayer y hoy, y sigue provocando tanto dolor, no solo para una comunidad, sino para la humanidad entera. Es por esto que entendemos que se debería modificar el artículo 149 bis del Código Penal para enseñar y prevenir futuras situaciones que puedan incitar al odio, al desprecio y a la violencia. La defensa de los valores humanos, del respeto y dignidad de las personas, conjuntamente con el aseguramiento de nuestra convivencia pacífica, son tan importantes para nuestra sociedad que justamente legisladores de todos los partidos políticos entendemos que la modificación que se propone va en el sentido de su protección. Transmitimos nuestro sentimiento de reflexión y congoja para toda la comunidad armenia, con la esperanza de que la historia nos haya enseñado la importancia de cultivar el amor y la tolerancia y el respeto por cada uno de los seres humanos, quienes son únicos e irrepetibles.
porque este tipo de hechos no sucedan nunca más en nuestro planeta y porque el pueblo armenio siga avanzando y construyendo libertad, nuestro país seguirá extendiendo su mano amiga. Hoy siento que esa llama por la vida y por la libertad hoy está prendida más que nunca en cada uno de nosotros y en todos nosotros juntos. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, compartiremos el mensaje enviado por el representante de la República de Armenia en Asuntos Jurídicos Internacionales, señor Yeguille Giragosyan. Uruguay, Honorable President of the Chamber of Representatives, Honorable Excellency the President of the Oriental Republic of Uruguay, Honorable President of the Chamber of Representatives, Honorable Members of the Parliament, dear guests, dear friends. It is truly a great honor for me to address this distinguished audience. As a descendant of survivors of the Armenian genocide, it is particularly touching for me to speak at a conference devoted to the commemoration of the 108th anniversary of the Armenian genocide. I have learned about the horrors of the Armenian genocide from the stories of my grandparents while I was a kid. Later, I embarked on a journey of becoming an international lawyer who will, among many other things, research questions relating to the accountability and responsibility for the Armenian genocide. 108 years have passed, generations have changed, and the world has changed. But the genocidal policies and dictatorships remain the same. Undoubtedly, genocide per se, and not only genocide, but also other crimes, grave crimes, crimes against humanity, do not happen in an isolation or in a vacuum. All of these grave crimes, including genocide, are the result of long-lasting discriminations, marginalization, and dehumanization of a particular group. This holds true today, and we have that reality very vivid inside Azerbaijan, where we have, unfortunately, a decades-long institutionalized hatred towards ethnic Armenians. And that hatred already have resulted in numerous heinous crimes, war crimes, crimes against humanity perpetrated during the 44-day war in 2020 and in subsequent acts of aggression and attacks. And that's unfortunately the reality, not a historical fact now as we speak. Today, the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh, Artsakh, face directly the threat of being annihilated or ethnically cleansed. It has been already more than 4 months that Azerbaijan has been blocking the only lifeline connecting Nagorno-Karabakh, Artsakh with Armenia and the rest of the world. Not only that, but also Azerbaijan has been repeatedly disrupting the gas supply, has damaged the electricity lines, thus causing a grave and deep humanitarian catastrophe which deepened day by day. Armenia has initiated proceedings against Azerbaijan at different international courts, and one of them, that's the International Court of Justice, where Armenia initiated proceedings based on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination in September 2021. And since that date, the court, the ICJ, has twice ordered provisional measures on Azerbaijan. And the most recent order of 22 February 2023 related to the obligation of Azerbaijan to ensure unimpeded movement of people, persons, vehicle and cargo along the Lachin corridor in both directions. Unfortunately, not only this order, but also the first order of the court in the framework of the pending case before the International Court of Justice have been ignored by Azerbaijan. And not only ignored, but also have been distorted. The meaning of those orders have been distorted and falsified and continues to be the reality today. And in this context, we understand that it is vital that the reaction and the condemnation of the international community should follow such
pervasive and cynical reactions to the international legal obligations and international law. That's important also from the point of view of preventing atrocities. That's highly important from the point of view of preventing genocides, because genocide not only happened because of the created atmosphere, but also because of the absence of fear of responsibility or accountability, and hence the April 24 is not only the day of remembrance of the victims who perished during the Armenian genocide, but also that's a day to emphasize and re-emphasize the importance of prevention of such atrocities and crimes, and also to emphasize the responsibility of the international community as a whole, and not only as a whole, but each of the separate states and countries particularly, to fight against genocide and to prevent genocides and other grave crimes, and also to immediately act in that direction. And I'm confident that this opportunity to discuss the questions relating to accountability and responsibility of genocide during the upcoming conference, it's a great opportunity to reflect on that roadmap and to reflect on these realities that we have today, and to reflect on the ways forward and steps that we need to take to make the existing mechanisms of preventing genocides and atrocities better. Escucharemos a continuación las palabras del Magíster en Relaciones Internacionales, graduado cum laude por la Universidad de Leiden, en Países Bajos, Magíster en Historia por la Universidad de Montevideo, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República, profesor adscripto de Historia de las Relaciones Internacionales, miembro del área de investigación Crímenes Internacionales del Centro de Estudios de la Política Internacional de la UBA, becado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para realizar un curso de política exterior estadounidense en la Universidad de Delaware, becado también anteriormente por el Servicio de Intercambio de Académico Alemán, la Universidad para Extranjeros de Peruche y el Goethe Institute. Recibimos al señor Rodrigo Melgar. Muchas gracias a todos por su presencia aquí, en especial al señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, a la señora Vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, a las demás autoridades de gobierno, ministros, senadores y diputados, y al público en general que hoy se encuentra convocado en esta ocasión. Especial agradecimiento para el Consejo Causa Armenia por la invitación, sin duda. Y, bueno, sobre todo subrayar que me alegra en realidad ver una convocatoria tan nutrida para un problema cuya vigencia sigue perenne hasta el día de hoy. Primer tema, de una manera yo que es un bosquejo hoy, introduciendo brevemente qué es el genocidio, digamos un concepto que nos parece bastante unívoco. Después, pasar a explicar las distintas teorías que hay desde la academia explicando el fenómeno y culminar con una breve reseña de perspectiva futura y qué podemos hacer. Con respecto a qué es el genocidio, bueno, pocos términos son tan elocuentes, creo yo, como el genocidio, ¿no? Basta mencionar la palabra, estamos pensando en las fosas abiertas de Babi Yar, estamos pensando en Musadag, estamos pensando en Srebrenica, en Bosnia. Son ese tipo de palabras que evocan imágenes muy viscerales de sufrimiento humano. Pero en realidad nos encontramos con que, y vinculado a lo que decían los expositores previos, el problema de que a menudo tenemos mucha impunidad a los crímenes contra la humanidad que acontecen en el mundo. Raphael Lemkin, quien acuña el término genocidio a través de una mezcla de genos en el griego antiguo, de raza o tribu, y kide, del latín, para matar, lo define como un plan coordinado de diferentes acciones apuntando a la destrucción de los cimientos esenciales de la vida de los grupos nacionales con el fin de aniquilar a los grupos mismos. Lo importante es que Lemkin lo aborda desde 8 aristas: aquella política, social, cultural, económica, biológica, física, religiosa y moral. Si nosotros vemos cómo sobrevivió de alguna manera la tesis lemkiana en lo que es la Convención de Naciones Unidas, vemos que está muy mermada, digamos, la acepción y la extensión del concepto de genocidio.
Raphael Lemkin acuña el término en 1944. La Convención de Genocidio data de fines de la década de los 40. Y en aquel momento quienes estaban detrás de la redacción de la convención lo plantearon a la delegación soviética y esta interpuso una negativa frente a la inclusión de la arista política que Raphael Lemkin había incluido. Esto obviamente acarreó la disminución del espectro, del alcance de las atrocidades cometidas contra poblaciones, obviamente que al mandatario soviético no le convenía, pero sobre todo el problema de que a futuro condenó al colectivo internacional de no poder tener dentro de la tipificación del delito de genocidio a la persecución política. De todas formas, en las Naciones Unidas sobrevivió la redacción de la siguiente manera: destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y constaría de 5 elementos esenciales: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Es decir, cualquier tipo de medida que haga inviable la permanencia, existencia y perduración del grupo. Nótese que en realidad la matanza de miembros del grupo como tal es uno de los elementos, pero es mucho más amplio. Es una cosa que Benjamin Valentino, un académico estadounidense, subraya, y es que hay una sobredependencia a la hora de abordar los genocidios del elemento eliminatorio de la vida humana. En realidad hay muchísimas maneras de destruir a un pueblo y deberíamos tener una conciencia más presente de todo lo que ello puede implicar. Ahora bien, ¿por qué pasan los genocidios y las atrocidades en masa? Tenemos lo que yo identifiqué como 5 teorías. Obviamente no es una enumeración taxativa, ni mucho menos la única viable para este tipo de disección. Y estos son los 5 ejes que yo identifiqué. En primera instancia, la teoría ideológica, que es la predominante, presupone la existencia de un mundo maniqueísta en clave binaria, donde tenemos que el perpetrador requiere, por su ideología, por su conjunto de ideas, la eliminación de la víctima. Esto es retomado, esto es la idea original de Lemkin y es retomada a posteriori por Scott Strauss, un académico estadounidense que en su libro sobre genocidios en África lo aborda y lo expande, mencionando que en realidad el factor ideológico, la teoría ideológica también presupone la idea de que para el perpetrador la víctima entraña un peligro mortal. Es una idea, no tiene per se que tener una correlación material, es una percepción que el perpetrador tiene de los eventos y de una situación de amenaza que puede no ser real. También es recogido de alguna manera, aunque de una forma más indirecta, por Martin Shaw, el académico británico, que lo ubica dentro de su teoría de la guerra degenerada, que es una extensión, de la conducción de la guerra regular, en la cual se ataca a los civiles para socavar la voluntad de combate del enemigo. En segunda instancia tenemos la teoría de la contrainsurgencia que propone Valentino, a quien ya mencioné, junto con Huth y Balch-Lindsay, que sostienen que cuando un país que ocupa otro país, por ejemplo, se encuentra librando una guerra asimétrica, es decir, que las fuerzas regulares de un ejército se topan con guerrilleros o insurgentes del otro lado, no teniendo la capacidad directa de atacar a los insurgentes o guerrilleros, a los actores no estatales, recurren a atacar la población que sirve de base para estos grupos no estatales. Después, finalmente, tenemos en tercera instancia a Kalibas. Stathis Kalibas es un académico griego que él propone el problema de la información como eje central de análisis. El problema de la información de Kalibas sostiene de que cuando nosotros tenemos, él lo propone dentro de un marco de una guerra civil, no sobre genocidios per se, pero es importante porque él sitúa que en una guerra civil, no teniendo, por ejemplo, la manera, a ciencia cierta de determinar de qué lado está tal o cual civil o tal o cual combatiente, tenemos el problema de la información. Sabiendo de qué lado está tal o cual persona, podemos desplegar violencia selectiva, es decir, punir a la persona por su colaboración con tal actor. Pero cuando el perpetrador no cuenta con dicha información, es que ahí que recurre la violencia indiscriminada masiva, que es efectivamente, la cual es el genocidio, es una de las formas. Por último, en cuarta instancia, tenemos a la teoría de Eelco van der Maat, que es un académico holandés, que propone la teoría de consolidación genocida, que él acuña,
que, según la cual un autócrata o una élite del poder, digamos en un estado de democracia obviamente mermada, acude a la violencia y la despliega en provincias periféricas o en zonas de poder de una élite rival con el afán de capturar las instituciones locales. Así, por ejemplo, logra el despliegue público de apoyo al gobierno central y demás. Por consiguiente, lo que estamos aquí es importante que no todos suscriben una lectura estrictamente ideológica, sino que hay un despliegue instrumental de la violencia. Y es importante porque, tristemente, el genocidio cumple a menudo una función de política de Estado o incluso para actores no estatales para solucionar problemas de gestión y de gobierno, como es mucho el caso de algunos de los que mencioné. Para culminar, entonces, quería decir que me parece que la ocasión es auspiciosa para tener en cuenta que los genocidios son un flagelo que al día de hoy también acosa a la humanidad. Es tristemente, por consiguiente, una fixture de nuestro sistema internacional que seguirá estando por un tiempo. Y como sociedad civil tenemos la obligación y el deber de seguir pensando en ello y de seguir, sobre todo pensando en la extensión del concepto de genocidio, conceptualizando qué otras atrocidades ocurren que puedan calificar como tal y tomar las medidas que sean para prevenir que eso suceda de vuelta. Muchas gracias. Recibimos y agradecemos adhesiones del Centro Recordatorio del Holocausto del Uruguay, diputado Gustavo Olmos, diputado Ope Pasquet, y agradecemos también la presencia del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Buenas noches. Para finalizar, hará uso de la palabra en nombre del Consejo Causa Armenia del Uruguay, Stephanie Demirjian. La recibimos, por favor, con un aplauso. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy en un nuevo acto de conmemoración del genocidio armenio. Es un enorme gusto para nuestra institución poder volver a encontrarnos para conmemorar esta fecha tan especial en esta Casa de la Democracia que supo respaldar al pueblo armenio en tantas ocasiones, inaugurando esta tradición en 1965, cuando marcó el ejemplo al convertirse en el primer parlamento del mundo en reconocer el genocidio armenio. Queremos reconocer y agradecer la presencia en este acto del señor presidente y de la señora vicepresidenta de la República, con quienes compartimos y con quienes nos une una historia compartida de solidaridad y compromiso con la causa armenia. También al presidente de la Cámara de Representantes, con quien una vez más, como desde hace 22 años, tenemos el orgullo de organizar esta conmemoración. Y también, por supuesto, a ministros, legisladores, representantes diplomáticos, dignatarios religiosos y autoridades de las instituciones comunitarias. Nos encontramos hoy aquí porque hace 108 años, también un 24 de abril, pero de 1915, el Imperio Otomano comenzó a implementar el plan de exterminio que, continuado por la República de Turquía, culminó en el asesinato de 1,5 millones de sus ciudadanos armenios. Más de un siglo después, la lucha del pueblo armenio continúa por justicia, memoria y reparación, y contra la impunidad y la política negacionista de un Estado que, lejos de reconocer su responsabilidad en la ejecución del genocidio, hoy lo reivindica. Nos encontramos aquí porque distintos acontecimientos que tuvieron lugar en los últimos años y que incluso están sucediendo ahora mismo, mientras pronuncio este discurso, evidencian que ese plan iniciado hace más de un siglo todavía sigue vigente. La agresión militar a gran escala, emprendida de manera conjunta por Turquía y Azerbaiyán durante 2020 contra las repúblicas de Armenia y Artsaj, Nagorno-Karabaj, muestra las intenciones de continuar el plan de vaciamiento de los territorios ancestralmente armenios de su población original. En 44 días, esa guerra de agresión devastó Artsaj, destrozó su patrimonio cultural milenario, dejó miles de jóvenes muertos y obligó a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. En realidad, la agresión se extendió más allá de esos 44 días, porque desde entonces Azerbaiyán incumple sistemáticamente el acuerdo de cese de fuego alcanzado a fines de 2020 y ha ejecutado diversos ataques a poblados de Artsaj en los que han muerto soldados y civiles.
A esto se suma la invasión de más de 150 kilómetros cuadrados ubicados dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de la República de Armenia y las amenazas de profundizar la invasión ocupando todo el sur del país. La conmemoración de este año está marcada por el bloqueo que Azerbaiyán impuso el pasado 12 de diciembre con la ayuda de Turquía al único corredor que conecta a la población de Artsaj con el exterior a través de Armenia. Desde entonces, 120.000 personas son mantenidas bajo asedio y sin posibilidad de recibir alimentos, medicinas y otros bienes básicos. Además, las autoridades azerbaiyanas cortaron el suministro de gas natural durante el invierno y dañaron la principal red que suministra electricidad desde Armenia. Todo esto provocó una crisis humanitaria que se agrava a cada día y que solo podemos interpretar como una continuación de la política de exterminio y limpieza étnica de los armenios en Artsaj que lleva adelante Azerbaiyán. No es algo que intenten ocultar. Sin ir más lejos, la semana pasada, a pocos días de esta fecha tan especial para los armenios, el presidente de Azerbaiyán parafraseó a los genocidas turco-otomanos de 1915 al decir en una entrevista que los 120.000 armenios de Artsaj que se encuentran asediados tienen que buscar otro lugar para vivir, si no quieren estar sometidos al régimen de Bakú. En estos 4 meses, distintos organismos internacionales se han pronunciado contra el bloqueo y han exigido a Azerbaiyán la reapertura del corredor. Como comentaba antes en su mensaje Yeguille Kirakosyan, el más destacado es el veredicto vinculante que emitió el 22 de febrero la Corte Internacional de Justicia, en el que determinó que Azerbaiyán debe tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la libre circulación de personas, vehículos y carga a lo largo del corredor y en ambas direcciones. Sin embargo, incumpliendo con esta decisión y en violación a sus compromisos internacionales, Azerbaiyán no solo mantiene el bloqueo genocida, sino que ayer mismo redobló la apuesta y estableció un puesto de control en el corredor, confiado en la parálisis de la comunidad internacional y su impotencia para hacer cumplir los veredictos del máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. Hay que ser claros. Estamos en la antesala de un nuevo genocidio contra los armenios de Artsaj. El Instituto Lemkin para la Prevención de Genocidio, que lleva el nombre del jurista que acuñó el término genocidio, ya lo alertaba en enero, en una declaración en la que aseguró que el bloqueo tiene como objetivo debilitar a los armenios de Artsaj a través de amenazas genocidas, incluidas las amenazas de inanición, exposición y violencia por motivos étnicos. En ese mismo texto, que fue publicado hace ya 3 meses, la organización decía que Azerbaiyán y su aliado Turquía deben ser sancionados y aislados, y agregaba que si las acciones de Bakú quedan impunes, como hasta ahora, el mundo pronto se enfrentará a un recrudecimiento de la violencia física y a un nuevo genocidio contra los armenios. Para evitar que esto pase, es imprescindible que la comunidad internacional adopte medidas concretas, como el establecimiento de sanciones, el envío de ayuda humanitaria por vía aérea y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj. En momentos en que la xenofobia anti-armenia y el negacionismo del genocidio armenio recrudecen en el mundo, al igual que sucede con el antisemitismo y otras formas de incitación al odio, es imprescindible que aseguremos el clima de convivencia y tolerancia que ha hecho del Uruguay la tierra prometida de miles de perseguidos y sobrevivientes. Hace un año tuvimos el lamentable ejemplo de que el negacionismo goza de buena salud, cuando mediante un gesto se pretendió importar al Uruguay un discurso de odio totalmente ajeno a nuestra sociedad y a sus tradiciones. El mundo camina, no sin obstáculos y vaivenes, en la dirección de penalizar el negacionismo de los genocidios. Este Parlamento tiene a su consideración el proyecto presentado por el diputado Conrado Rodríguez, que recién lo mencionaba, junto a legisladores de todos los partidos políticos, que considera el negacionismo de estos crímenes atroces un acto de incitación al odio, delito ya tipificado en nuestro Código Penal. Se trata, a nuestro juicio,
de un proyecto de ley bueno y necesario que brinda la debida protección a las víctimas y establece las garantías para que nadie vea afectado su derecho a la libre expresión. Confiamos en que su aprobación sea un aporte más en la dirección de construir una sociedad más tolerante y abierta. Hoy, en esta sala, y ante la mirada atenta de autoridades nacionales y legisladores, queremos transmitirles que la situación que enfrenta el pueblo armenio es aún más crítica que hace un año. Por la magnitud de las fuerzas que amenazan su existencia y porque un conflicto bélico en Europa impide a la comunidad internacional actuar de forma concertada y decidida en favor del derecho internacional. Un escenario peligrosamente similar al de 1915. Para evitar que se repita la historia, precisamos, pero sobre todo confiamos profundamente en Uruguay, en su larga tradición de apoyo, compromiso y solidaridad con el pueblo armenio. Confiamos en su capacidad demostrada para combatir a los negacionistas y a quienes intentan importar el odio. Confiamos en su rol pionero para ubicarse a la vanguardia de la condena a las agresiones que sufren a diario Armenia y Artsaj. Confiamos en la solidaridad de su pueblo y en la receptividad de sus representantes democráticos. Ningún país del mundo cuenta con la legitimidad que ostenta Uruguay para encarnar ese papel tan necesario en este momento. El pueblo armenio, en Armenia, en Artsaj y en la diáspora, no se equivoca cuando deposita aquí muchas de sus esperanzas. Muchas gracias. Señoras y señores, finalizamos el acto de conmemoración del 108º aniversario del genocidio armenio, valorando y agradeciendo la presencia de todos ustedes. En nombre de la Presidencia de la Cámara de Representantes y del Consejo Causa Armenia del Uruguay, tengan todos buenas noches. Muchas gracias.